encontramos con el consultor, analista Raúl Aragón y con Carlos De Ange, que es sociólogo, que está en el CEDOP de la UBA. Y bueno, con ellos vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando. Pero con vos, Raúl, lo primero que te quería preguntar, porque he visto algunos números y eso, ¿cuáles son los últimos números que tenés, que has medido, tanto en Nación? Empecemos por Nación. Empecemos por Nación. Este es un estudio de 3.000 casos nacionales. 3.000 casos es un tamaño muestral sólido. Además es una muestra aleatoria, respeta la proporcionalidad de pesos poblacionales en los distritos medidos, según estrato de tamaño poblacional, y está ponderado por cuotas de género, rango de edad y nivel socioeconómico. La pregunta que hicimos el estudio que hicimos fueron estudiar los tres escenarios: escenarios de paso, escenarios de primera vuelta y escenarios de balotaje. En los escenarios de paso, a nivel nacional, la novedad, hay dos novedades importantes. Una es la aparición muy fuerte del ministro Randazzo, que estaría solo a 1,5 puntos de Daniel Scioli. Después lo siguen Uribarri y Urtubey con 3,5 aproximadamente cada uno, y después Aníbal Fernández con 2,1. Massa sigue bajando, se estabilizó. Massa perdió a 1,8, 1,7, que creo, es una interpretación, pero creo que los rescata Cobos, que a su vez sube la misma proporción. Entonces es posible que Cobos esté recuperando alguna parte del componente radical que en principio había estado había sido seducido por Massa. Quiero que hablemos un poco de Macri, de UNEN y todo eso de la que es la oposición. Cuando venía para el programa me acordaba de que tanto Néstor Kirchner, 4 meses antes se supo que era el candidato oficial. Lo mismo sucedió con Massa, que no se sabía si se presentaba el año pasado o no. ¿Vos creés que es mucho empezar a hablar de nombres ahora a un año, que puede cambiar la cosa, o que ya está medio definido, que puede ser Scioli, puede ser Massa, puede ser Randazzo, Cobos, o todavía hay que esperar un poco de los distintos cambios? Sí, yo creo que hay varias reflexiones. Una, es verdad que estamos todavía distantes y donde los candidatos no están definidos, y no está definido ni siquiera si Scioli efectivamente va a integrar el Frente para la Victoria. Entonces, me parece que lo que aparece es un efecto metodológico, podemos hablarlo con Raúl, que es cierta variabilidad de las distintas mediciones. Es decir, uno en una medición le puede dar, digamos, gente que Cobos por ahí tuvo alguna aparición, entonces lo recuerdan a Cobos, pero en la siguiente vuelven a Scioli. Es verdad que comparten ciertos criterios y cierto electorado, pero me parece que va a ser muy cambiante esto de aquí a fin de año, ¿no? Ni siquiera digo febrero, a fin de año, y va a dar para ciertas especulaciones, ¿no? Porque si una medición aparece Randazzo, que lo veo posicionándose con el tema ferrocarril, etcétera, sí, pero no quita que puede haber otro candidato de Frente para la Victoria que en algún momento suba. Ahora sí me llama la atención, y esto uno mirando distintos escenarios, que reuniendo todos los candidatos de Frente para la Victoria, está prácticamente primero, ¿no? Sí, es algo prácticamente no, está primero. Es sorprendente, ahora, ¿no? Porque ahora después de tantos años sobre de ese kirchnerismo, tema que yo quería que lo analizáramos. Pero decime, ¿qué pasa, Raúl, con el tema de Macri? ¿Está subiendo? ¿Qué pasa con UNEN? Con todos los candidatos de UNEN, van a llegar hasta el año que viene. Los candidatos de UNEN sumado, como decía el colega, suman 27,5 del total del padrón. Esto es sobre total padrón, porque las pasos se calcula sobre total padrón. Y es verdad. ¿Qué te dice la historia o tus estudios? Cuando hay tantos candidatos, como puede ser en UNEN, hay 6 o 7 candidatos, ¿después todos se equivalen esos votos o se dispersan? No hay suma matemática. Y tampoco hay suma matemática al interior del Frente para la Victoria. Si vos pones a Scioli en primera vuelta, esos 27 puntos, que son la suma de los votos válidos de las PASO, sí, si vos integrás eso, Scioli solamente retiene 17, pierde 10 puntos de eso. Porque no todo el voto de Uribarri, no todo el voto de Urtubey, no todo el voto de Randazzo votaría Scioli. Entonces, no hay suma matemática. Tampoco va a haber suma matemática al interior de UNEN. Ya tuvimos la experiencia en Capital Federal el año pasado, donde la suma de los votos de los distintos candidatos en las PASO de UNEN
fue superior a los votos que obtuvo El PRO. que obtuvo el candidato Final de UNED. No retiene todo, y es lógico. ¿Y con Macri cómo lo ves? Que todos están diciendo que está mejorando. Macri las viene encuestas. mejorando sistemáticamente por mes 0,5, 0,8, 0,6. Este mes, nosotros medimos cada 30 días, este mes dio un salto y mejoró 2 puntos en un solo... ¿Lo ayudará la presidenta? como dicen? Definitivamente, porque si yo te pregunto, ¿qué otra cosa pasó? No, no. ¿Qué otra cosa hubo sino la presencia del ingeniero Macri con la presidenta, el atril, los 2 atriles y varias cosas más? Es decir, esto es simpático al electorado, cae bien, es lo que quiere la gente, ver a los dirigentes trabajando juntos y no peleándose. Esto le ha dado 2, ahora, puede ser que le dé más en el futuro, pero en este momento le dio 2 puntos a la presidenta, ¿no? Carlos, ¿vos cómo analizás esto que decía Raúl y que vos lo habías empezado a decir en la pregunta anterior, de que el Frente para la Victoria, después de 12 años de gobierno, todavía siga manteniendo un promedio tipo 30% de los votos? ¿Esto se le va a hacer más difícil a la oposición, que se hace parte de esa base, o a qué se debe todavía que se mantenga a ese porcentaje tan alto, no? Sí, hay un un buen piso. porcentaje de voto convencido. Un fenómeno que en la Argentina parecía olvidado, ¿no? Un voto que vota a convicción y puede, Cierto, entre distintos candidatos de Frente para la Victoria, podemos hacer un parado con el tema Scioli, que comparte otro tipo de electorado con Cobos y Macri, pero es un voto convencido. El voto de Massa es un voto flotante, es decir, viene desgranándose y yéndose a otras opciones, y es probable que esto lo obligue a Massa, como quizás a Macri, porque el fenómeno UNED es también interesante, porque globalmente tiene una fuerza electoral, pero ningún candidato se destaca con Demasiado, notoriedad, ¿no? Quizás Cobos se está desmarcando un poquitito, pero probablemente esto empuje a la oposición a establecer algún tipo de alianzas, porque si no podemos llegar a un escenario muy parecido al del 2003, digamos, donde haya 3, 4 candidatos que estén orillando el 25% con dificultad para llegar al 30%. Entonces, eso provocaría una segunda vuelta que en la Argentina nunca termina de verse, con un escenario disputado y de alianzas, ¿no? ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Tenés números de la provincia de Buenos Aires, Raúl? Sí, como esta muestra son 3.000 casos, te permite después abrir las 5 regiones, ¿no? Buena NEA muestra. Centro. Sí, es una buena muestra del tamaño, y te permite abrir también Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires el resultado es parecido, no con tanta contundencia, pero sí un crecimiento muy significativo de Randazzo, un crecimiento, ahí hay hegemonía de Massa sobre Scioli, una clara hegemonía, pero Massa no supera hoy en intención de voto, está un poco por debajo de los votos que obtuvo en las elecciones legislativas del año pasado. Hoy está en 28, obtuvo 32, así que estaría 4 puntos por debajo de su performance electoral anterior. De todas maneras se repite este fenómeno. A mí lo que más me llama la atención es la interna del Frente para la Victoria, que Randazzo para mí no estaba en los cálculos de nadie. Es más, se nos ocurrió ponerlo porque dijimos, bueno, vamos a ver si mide algo. ¿Qué pasa con Olivarri o algunos otros candidatos que están marcando? Están muy abajo. Sí, están muy sumando, abajo. pero muy abajo. Rondan los 3 puntos, los 4 puntos. Depende de la región, por supuesto. Para candidatos a a Urtubey le va gobernador, mucho ¿me viste mejor o en el no? NOA. ¿Cómo? Para los que son candidatos o precandidatos a la gobernación, tipo Mariotto, Insaurralde, Giustosi. No tenemos eso todavía medida. no han Y no medido. es muy difícil medir eso hoy porque no hay un escenario configurado. Claro. No hay, a ver, ¿cómo es la lista de Sí, si candidatos? es Pose o si es Giustosi no se Sí, sabe sí, todavía. está todo o muy no sé. desconfigurado, hay que esperar un poco. Pero lo más llamativo es eso, y bueno, lo que te decía, también hay que decir esto, Urtubey, Uribarri, etcétera, depende de dónde lo miras. ¿Qué pasa con el PRO en la provincia? ¿Ha mejorado? Porque siempre ha tenido un piso muy bajo, ¿no? No, está en los 15 puntos y no mejora además. Mejora un poco, algunos puntos, pero no lo suficiente. La mejora de Macri, que a nivel nacional le empata a Scioli, hay un empate técnico en 17 puntos y medio entre Macri y Scioli a nivel nacional. Esto se debe a la incapacidad de Scioli de retener la totalidad de los votos, o una parte más significativa de los votos de Frente para la Victoria, pero el crecimiento de Macri se dio en el NOA, en el NEA, se dio más bien afuera que en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Carlos,
No hay duda de la situación económica de enero fue muy difícil en Argentina, con devaluación y con una especie de pregolpe financiero que hubo, pero no hay duda que ha ido mejorando, se ha estabilizado los precios, se han estabilizado los números del INDEC De las reservas y también. de las reservas, el acuerdo ahora con el Club del París. De París, ¿esto qué hace? ¿Va a ayudar, por ejemplo, a que la presidenta pueda tener un rol más activo para el próximo candidato? ¿Vos creés que eso va a ayudar a los candidatos del oficialismo para el año que viene, si es que se mantiene toda esta mejora? Sí, yo creo que hay 3 etapas cuando uno empieza a medir tan temprano una cuestión electoral. Primero, el conocimiento, está vinculado a que sean conocidos. Ribarri es una persona que no lo conocen en todo el país, entonces mide muy bajo. La segunda etapa es la imagen, es decir, hay gente que tiene una buena imagen constituida. La tercera, que me parece que es la crítica, es la gobernabilidad. Cuando los argentinos eligen presidente, la gran mayoría, a diferencia de las legislativas, que uno hace un voto de corazonada, la gente está pensando quién va a poder construir en un país tan conflictivo como el nuestro. Entonces ahí creo que el peronismo globalmente ha demostrado tener capacidad para gobernar, aunque a uno le guste más o le guste menos los mecanismos, ¿no? Pero evidentemente ahí va a empezar a tallar y uno se va a preguntar, bueno, Pino Solanas podría gobernar la Argentina, Macri podría gobernar la Argentina, Randazzo, Elisa Carrió podría gobernar. Digo, esa pregunta talla. Entonces aparecen esquemas, un modelo que puede gustar más, te puede gustar menos, pero mostró que puede llegar a una elección entero y con chance, ¿no? Es un fenómeno bastante nuevo, ¿no? Sí, yo creo que ¿Cómo ves? bueno, el colega hay kilómetros de bibliotecas sobre lo que se llama teoría del voto, ¿no? Así que la pregunta de la teoría del voto es ¿por qué vota la gente como vota? Yo tengo una teoría chiquitita, pero sí, es que en las legislativas se vota ideológicamente y en las presidenciales se vota pragmáticamente. Si uno vota a aquel que cree que puede sostener el poder, sobre todo en Argentina, que tenemos una larguísima historia de gobiernos inconclusos, de gobiernos fallados, etc. Creo que esto explica un poco la aparición de la Sota en este último estudio, y porque de la Sota medía 1,5, 2, no medía más que eso. Ahora, de repente, la mirada empieza a cambiar sobre y dirigirse hacia gobernabilidad como atributo del dirigente o capacidad para gobernar. Y entonces de la Sota, que mal o bien ha sostenido la provincia de Córdoba, mucho mejor que otros peronistas han sostenido su respectiva provincia, empieza a aparecer a un sector del electorado como viable. Por supuesto no tiene posibilidades, pero pasar de 2 puntos a 7 puntos en menos de 30, 40 días es un crecimiento significativo en términos relativos al interior del ¿Cómo valor, ¿no? mejoró en comparación con Wiener, no? ¿También? Sí, pero ahí, UNEN se mantiene con los mismos 20 puntos que tiene. Lo que pasa es que Cobos le saca un poco a Wiener y rescata, yo creo, un puntito y medio de voto radical que en principio había migrado hacia Sergio Massa. Y eso explica un poco por qué Sergio Massa pierde 1,5 puntos, ¿no? Raúl, Carlos, les agradezco que hayan venido, seguramente es largo, como ustedes decían, falta más de un año, y bueno, iremos charlando sobre cómo serán las perspectivas, especialmente después que pase el Mundial, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. No, gracias.
pequeños deudores una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ANBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Precios Cuidados creció. Este programa, creado para cuidar el bolsillo de cada argentino, asegurar condiciones de competitividad en la economía y lograr que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado, se federaliza y amplía. Se agregan productos y rubros nuevos, se incorporan nuevas marcas, más variedades y más comercios. Además, se suman mayoristas y distribuidores, facilitando que se agreguen supermercados chinos y almacenes. También se incorporan opciones para celíacos, porque queremos que este programa sea realmente para todos los argentinos. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidado.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Nos encontramos con la diputada provincial Alicia Sánchez. Vamos a hablar de un tema que preocupa mucho en la provincia, que es el tema de la tierra y de la vivienda. Hubo unas jornadas importantes en estos días. Sí. Vos sos una conocedora del tema. Bueno, contame un poco qué es esta ley del hábitat que se aprobó el año pasado y bueno, ¿para qué sirve para la gente, no? Sí, bueno, efectivamente se hizo una jornada este martes pasado, a partir de las 10 de la mañana, con todos los militantes de distintas organizaciones sociales, ¿no? Del Movimiento Evita, de FTV Miles, de Nuevo Encuentro, bueno, innumerables. Cientos de organizaciones, han participado unos 1.500 compañeros. ¿Qué le permite esta gente para contar a los vecinos? ¿Qué esta gente va a permitir que se puedan conseguir tierras más económicas para que tengan su propia casa? La ley de acceso justo al hábitat es realmente, se puede decir, revolucionaria en cuanto a todo el concepto que emana ella, ¿no? El concepto de qué es una vivienda digna, qué es un hábitat justo, y da instrumentos, herramientas para ir resolviéndolas. Por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, bueno, tenemos 16 millones de habitantes. ¿Cuánta gente le falta tener la mayor concentración de habitantes de nuestro país está en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el conurbano, y allí es donde tenemos las experiencias de asentamientos y villas, ¿no es cierto?, que se calculan unas 1.000 villas y asentamientos en el conurbano bonaerense. Bueno, esta ley viene a traer las herramientas para ir dándole solución, para ir dándole una regularización dominial, por ejemplo, a los asentamientos que no tienen todavía su título de propiedad. También la ley promueve un fondo fiduciario en la provincia de Buenos Aires que ya está en funcionamiento. ¿Y ese dinero para qué va a servir? ¿Para comprar tierras más baratas? Exactamente, para comprar tierras para la construcción de barrios populares, en tierras óptimas, ¿no es cierto? También se promueve el impuesto del 10% a los barrios cerrados, countries, club de campo, grandes emprendimientos como hipermercados, para que cedan el 10% del valor de la tierra. Que con eso se puede usar para la gente que lo necesita. Para la construcción de barrios populares. A partir de los municipios, una cosa así. Exactamente, por eso son actores fundamentales los intendentes. Los intendentes tienen que tomar, digamos, la decisión política de empezar a implementar esta ley, porque va a traer sin duda mucha solución para los que menos tienen, porque esta ley es sobre todo para los que menos recursos tienen para
para comprar una tierra que no alcanzan. El procrear da muchas soluciones, obviamente, pero sobre todo para las personas que tienen un poder de ahorro. Más hacia la clase media. Más a la clase media, claro. O profesionales y eso. Por eso es fundamental, y la militancia está ávida de que se implemente esta ley. Por eso es que nos reunimos en La Plata el martes pasado, ¿no? Donde participaron el diputado España, el diputado Di Marcio, la diputada Cubría del Movimiento Evita. Y bueno, con mucha militancia. Vos venís con una experiencia justamente de mucha militancia, que fue el tambo en Exactamente, Isidro Casanova. que es donde vivimos. Y hoy en día, ¿cuánta gente sigue viviendo? Eso hay que decir, que fue un asentamiento ya por el año 2000, aproximadamente, un poco antes, y que hoy ya es un barrio, ¿no? Exacto, hay que recordar que esa toma del tambo fue en el 86, momento, digamos, hacía muy poco que dejó la dictadura al gobierno, y donde se empezaba a implementar las políticas neoliberales con más fuerza. No había política de tierra, habían dejado de haber lotes accesibles para las familias más pobres, y bueno, el Tambo hoy es un barrio humilde, pero es un barrio con sus títulos de propiedades, los vecinos tienen todo su título, y porque hubo una organización, ¿no? Hubo una dirección y una organización y gestión, tiene de todo, tiene 2 jardines, tiene una escuela, tiene un asfalto que bueno, ahora se está rompiendo, tenemos que arreglarlo, pero la verdad es que ya fue uno de los barrios que más progresó en menos tiempo en aquella época. Bueno, te agradezco, Alicia, ya nos volveremos a encontrar durante todo el año porque es un tema... Sí, quería contar también de la ley de jardines comunitarios. Prometo que voy a hablar porque me interesa hablar de eso de los jardines comunitarios. Es muy importante. Sí. Bueno, Gracias. nos vamos a ir despidiendo. Hemos llegado al final de un nuevo ciclo de Diagonales TV. No quería irme sin decir que la verdad que como periodista me siento bastante indignado por el tema de que ha sido vergonzoso el linchamiento mediático con el vicepresidente. Más allá de que sea inocente o culpable, lo que han hecho los medios en los últimos meses da vergüenza ajena. Bueno, nos encontramos el próximo domingo acá por CN23 a las 22.